Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto es estar con ustedes esta mañana, agradecidos por poder abrir la Escritura, nuestra antorcha que alumbra en lugar oscuro, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Es ella la que nos juzga, es ella la que nos dicta qué hacer, hacia dónde nos lleva, es la lámpara. Dice la palabra en el Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ella es quien nos dice, ¿verdad? Todas las cosas, lo que es bueno, lo que es malo, nos muestra la voluntad de Dios, nos muestra su corazón, su carácter, lo que realmente Él quiere. Gracias a Dios que no estamos a merced de la palabra humana, la cual cambia, sus libros cambian, su religión cambia. Sin embargo, la Escritura siempre ha sido la misma. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Por la siguiente hora queremos buscar el corazón de Dios en las Escrituras y bueno, es un gozo para mí saludarte donde quiera que nos estés escuchando, en tu carro, en tu casa, en el app, en el video en vivo. Gracias por estar conectado a Esenciales y pues bueno, queremos agradecer también a nuestros sponsors, Omega Insurance. Ellos están en dos locaciones, en el 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Cualquier situación que tengas duda o pregunta con respecto a tu seguro, acércate a Omega Insurance. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Y nuestra amada familia Calvary Compañerismo Cristiano, y a ti que desde el extranjero mandas tus aportaciones para que estos programas sucedan, gracias. Estamos muy agradecidos por lo que Dios está haciendo a través de su palabra en Esenciales. Y bueno, pues te invito a que te quedes con nosotros por la siguiente hora. Estamos en la carta de Judas. Y bueno, estamos muy agradecidos esta mañana también por todo lo que Dios nos ha hablado acerca de esta primera epístola de Judas, ¿verdad? Vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo en la iglesia. Esto nos ayuda a no escoger nosotros nuestros propios temas, sino a ir de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. En ella encontramos todos los nutrientes, todo el consejo de Dios, como diría Pablo. Y es interesante que en esta epístola de Judas Dios nos esté hablando acerca de la apostasía. Vivimos en estos últimos tiempos donde se ha abandonado la palabra de Dios, se ha abandonado la voluntad de Dios, y eso es lo que sucede. Dios no dejó la iglesia para que la hiciéramos a nuestro antojo y para que un conjunto de ancianos decidieran la verdad, decidieran esto, decidieran lo otro. No solo un conjunto de ancianos, sino pues una estructura religiosa. La iglesia no es una estructura religiosa, la iglesia somos nosotros, las personas. Y la palabra de Dios con toda claridad nos dice que Jesucristo es la cabeza. Y bueno, Él nos ha dado la Escritura y justamente antes de Apocalipsis dejó esta hermosa carta donde Judas nos está hablando acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas, acerca de la apostasía, ¿no? Y nos ha venido hablando cosas muy interesantes. Y fíjate cómo hay una cercanía, una unidad junto con Juan, junto con Pablo, porque obviamente es toda la Escritura. Pero mira, si tú quieres hablar de falsos profetas, quieres hablar de lo que son todos estos falsos maestros, falsos creyentes, aquí tienes todo lo que la Biblia te dice que es y te lo describe de una manera pues muy clara, y nosotros debemos cuidarnos de eso, ¿verdad? Judas nos ha estado hablando acerca de eso, nos comenzó hablando del carácter, del fin de ellos, nos está hablando de su doctrina, de su filosofía, ¿no? Dice aquí, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, hablamos de eso, ya, ¿verdad? Tenemos una sola palabra, una sola salvación, un solo evangelio, no dos, no tres, y eso el Señor nos lo reveló en su palabra, y nos dice, hablando acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿verdad? Y Judas tenía este deseo de hablar de nuestra preciosa salvación, pero nos hizo un llamado a contender ardientemente. Esto es de la palabra agonizar.
hablar de la palabra de Dios, protegerla. No hablamos de contender sobre opiniones, no hablamos de contender sobre ninguna de estas cosas, sino hablar la Escritura con claridad, conocer la palabra de Dios, conocer lo que Dios ha dicho, apoyar a aquellos que hablan la palabra de Dios y nosotros mismos enseñarla. Y nos da la razón, y empezamos a hablar de esto el día de ayer. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Vimos ese es su sistema, ¿verdad? Meterse, escurrirse y entrar y tener una apariencia de piedad, ¿verdad? Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación tienen un fin, tienen un destino, ¿verdad? No se le escapa, Dios va a ganar al final. Por eso esta carta también es un llamado al arrepentimiento, porque nosotros no podemos saber cuándo una persona cruza la línea. Todavía mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Como vimos en Santiago, puedes hablar a alguna persona para que venga si se ha extraviado de la verdad. Entonces, pero sin embargo, dice el Señor que Él gana al final, pero nosotros hacemos ese llamado, porque estas personas han sido destinadas para condenación, ¿verdad? Y nos comienza a hablar de su carácter. Son hombres impíos, malvados, que realmente no tienen una comunión con Dios, tienen apariencia de piedad, pero realmente no conocen a Dios. Con sus hechos, con sus actos, lo niegan. Vimos que un falso maestro está motivado por dos causas, por la codicia, por el amor al dinero, y como es una persona impía, ¿verdad? Sí, que no está realmente unida a la vid, es esclava de sus pasiones y deseos, claro, y utiliza la fe para legitimar sus actos vergonzosos, lo que nos va a hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Es gente inmoral que realmente cuando te acercas es inmoral. Es por eso es tan importante el rendir cuentas y el poder ver la familia de alguien, el poder qué dice tu esposa o tu esposo, qué dicen tus hijos, qué dicen tus compañeros de trabajo, los que te rodean, ¿verdad? En tu parte, ¿verdad? Porque estas personas en lo secreto, ¿verdad? Son gente impía, malvada, que no tiene esta unión con el Señor. Porque dice aquí, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Lo más preciado que tenemos, que es la libertad de la gracia, la convierten en libertinaje precisamente esto, como te decía, para legitimar su conducta, ¿verdad? Y niegan al único Dios soberano. Eso es interesante y fue lo que vimos, ¿no? Nos quedamos con eso el día de ayer, ¿verdad? Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, que uno es esclavo, porque uno es esclavo de aquello que lo controla, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Engañados llaman libertad de lo que es esclavitud, siguen siendo ellos mismos los que mandan, ¿verdad? Porque jamás han dejado de ser esclavos del pecado. Y esto es importante comenzar a verlo, porque esto es con claridad. La palabra de Dios nos habla de la importancia del carácter. A mí me llama la atención eso, porque muchas de las veces pensamos, ¿verdad?, que espiritualidad significan cosas externas, ¿no? Como los fariseos, que eran expertos en usar cierto tipo de vestimenta, en hacer tradiciones de hombre, que dice el Señor que al final con sus tradiciones estaban cortando la palabra de Dios, la estaban nulificando, ¿no? Y bueno, eran personas expertas en eso, en cómo moverse, cómo hablar, qué ponerse, hacían un montón de actos religiosos. Sin embargo, el Señor les decía, ustedes están lejos de mí, ¿verdad? Con su exterior. Y muchas veces esas cosas externas las utiliza el falso maestro para cubrir lo que está en su corazón, que es lo que realmente quiere el Señor, ¿verdad? Lo que realmente le importa. Dice, niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto es importante, porque soberanía habla de un amo gobernante, y Señor se refiere a un controlador, ¿verdad? Y ambos son títulos de los cuales le hemos dado al Señor el mandato, le hemos entregado nuestro corazón y Él es el que manda. Pero estas personas no están unidas a la vid, solamente siguen su perverso corazón y realmente no están siguiendo al Señor. Sí, así es una apariencia de piedad, como lo que estabas diciendo, qué duro fue Jesucristo con los fariseos que les decía, ¿verdad? Ustedes son unos sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Eso es terrible, ¿no? Terrible. ¿Por qué? Porque también en la carta a los Colosenses nos dice que todas estas cosas tienen cierta reputación y cierto grado de espiritualidad en el exterior, pero no tienen ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. Así es. Y bueno, vamos a estar hablando de esto. ¿Qué significa estar unido
al Dios soberano. ¿Qué significa el señorío de Cristo? Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, qué importante es entender estas cosas. Cuando la Escritura nos habla, es un espejo, ¿verdad? Es agua que limpia, que lava, y no es necesario escucharla. Muchas veces acostumbramos solamente poner las promesas de Dios y las cosas bonitas, pero no es necesario la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que lavaré tus ojos con hisopo y colirio, ¿verdad? Habla de algo que raspa, ¿no? Muchas de las veces la palabra de Dios nos raspa y nos arrastra, la verdad, pero es necesario, necesitamos la Escritura, necesitamos escuchar estas cosas porque son las que nos van a librar. Muchas veces yo hablo doy esta ilustración acerca de un cáncer, por ejemplo, de una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Cuando tú tienes una enfermedad de ese tipo, los tratamientos no son suaves, no, ni las noticias tampoco son suaves. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy agresiva que requiere tratamiento agresivo, ¿no? Es invasivo. Cuando tienen que amputar una parte de tu cuerpo, cortarla, es abrir, es hacer algo, pero es por el bien de tu cuerpo, es para salvar tu vida, es para levantarte. Y eso muchas veces también hace la Escritura. Dice la palabra que puede ser disciplina, ¿verdad? Pero después da un fruto apacible que que le da a todos aquellos en los que han sido en ella entrenados. Y necesitamos esto, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos que ella nos alumbre, y necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre. Y cuando la Escritura nos habla fuerte en alguna situación en nuestras vidas y nos dice esto no está bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cambiar nosotros o cambiar la palabra? No, nosotros tenemos que cambiar. De hecho, estamos llamados a ese proceso de santificación, ese proceso en donde Jesucristo nos va mostrando, como dices, con la palabra de Dios, un espejo a nuestras vidas, y va lavando, va regenerando, nos va trayendo arrepentimiento. Eso es algo muy importante. La palabra de Dios te tiene que traer arrepentimiento, tiene que mostrarte aquellas cosas de las cuales es necesario que vengamos a arrepentir. Así es, que hay arrepentimiento, que haya confesión. Me llama mucho la atención cuando vamos, por ejemplo, las situaciones con el pueblo de Dios, ya en Jeremías, Lamentaciones, el Señor constantemente les está diciendo: pido de ti justicia, que hagas paz, que cuides a las viudas, a los huérfanos, que no estés haciendo de fraude, que no estés en situaciones de adulterio, ¿verdad? Y porque dice: estoy harto de tus sacrificios, estoy harto de tus salamerías y de todos tus rollos que haces externos, cuando no estás haciendo justicia, juicio y misericordia, ¿no? Entonces esas son las cosas que el Señor nos muestra y nos pide que hagamos. Y es lo que ahora estamos viendo en estas personas. La palabra de Dios, el Espíritu Santo nos está llevando al corazón de lo que hay en un falso maestro, en un falso profeta, en un apóstata, digámoslo, porque Judas está hablando del apóstata, ¿no? Y el apóstata no necesariamente tiene que ser un falso maestro, también puede ser un falso creyente. Hemos hablado acerca también de eso, que está la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es todo aquel que reclama o presume ser cristiano. La iglesia invisible es aquella que el Señor conoce y aquella que conoce sus corazones, ¿verdad? Yo no la conozco, pero el Señor la conoce. Yo quiero estar seguro que soy parte de esa iglesia invisible, ¿verdad? Y tú también quieres estar seguro de eso, porque ahí es donde estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando de que el Señor en Mateo 7 les dijo a algunos de ellos: Señor, no profetizamos en tu nombre, Señor, no hicimos grandes milagros y echamos demonios. Y el Señor les dice: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Nos habla de falsos profetas, que la manera en que tú puedes observar es el fruto, ¿no? El buen árbol no puede dar fruto malo y el mal árbol no puede dar fruto bueno. Y es de lo que nos está hablando esta escritura, ¿no? Y es el corazón de Judas. Entraron encubiertamente hombres, ¿verdad? Hombres destinados a condenación, que van a perder al final, ¿verdad? Pero nos dice que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, hacen todo lo posible para que la gracia maravillosa y preciosa de Dios, su aceptación, utilizarla para legitimar el hecho de que no se han divorciado de sus pecados, ¿verdad? Y niegan al único Dios soberano, nuestro Señor Jesucristo. Esas dos cosas son importantes, ¿verdad? La primera es: fuimos salvos. ¿De qué fuimos salvos? Eso es algo tan importante. Fuimos salvos no solamente de las consecuencias del pecado, sino salvos
estamos siendo salvos de la presencia del pecado, a lo que la Biblia le llama santificación. Es decir, la libertad en Cristo es libertad de mis pecados, de mis maldades. Eso lo estuvimos hablando también el día de ayer. Alguien que está esclavizado a sus pecados, que sigue en sus adicciones, que sigue en su lujuria, ¿verdad? Que no es libre de esas cosas, no ha experimentado la libertad en Cristo. Esa es la libertad en Cristo y ahí es donde está el gozo. Y la siguiente parte es el señorío de Cristo. Dice aquí que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una persona puede hablar con su boca de Cristo, del amor de Dios, de la gracia, pero con sus hechos negar por completo al único Dios y dueño de todas las cosas, ¿verdad? Y con esa conducta están mostrando que son sus propios amos y que solo se respetan a sí mismos. Claro. Que lo único que tienen por delante es sus propias convicciones, ¿verdad? Y rechazan por completo el señorío de Jesucristo. Sí, porque niegan al soberano Dios, o sea, ellos son soberanos sobre sus propias convicciones, sobre sus propias, sobre todo lo que hay en su propósito, ¿no? Que es la avaricia y que es satisfacer por completo pues los deseos de su carnalidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estar examinando nosotros nuestro corazón cuando este corazón perverso y engañoso nos arrastra, ¿verdad? Nos quiere arrastrar hacia allá, hacia satisfacer. ¿Por qué? Porque siempre que hablas de libertad, hablas pensando que es hacer lo que tú quieras. Pero libertad en Cristo es elegir lo que Cristo elige. Porque esas cosas las hace cualquier persona. Cualquier persona se entrega a sus pasiones, a sus deseos. Pero elegir lo que es correcto, elegir lo que Cristo elegiría, eso es libertad. Así es, ahí está la libertad, ¿no? Y bueno, precisamente esto del señorío de Cristo, igual que la libertad en Cristo, la libertad del pecado, el señorío de Cristo es algo básico, es lo más importante de la salvación. De hecho, cuando hablamos de salvación, hablamos de esto, ¿no? Analicemos un poco, ¿qué es pecado? Pecado es la palabra hamartía, que significa errar en el blanco, quedarte corto, ¿verdad? ¿A qué? A la gloria de Dios, corto a lo que Dios dice, ¿verdad? A lo que Él requiere. A lo que Él requiere. Entonces, la esencia del pecado es decidir que yo soy Dios, ¿verdad? Y quitar a Dios del trono, es usurpar al trono, ¿verdad? Y esa es la vida del incrédulo, esa era nuestra vida antes de Cristo, ¿no? Vivir como si Dios no existiera. Sí podemos tener nuestro montón de tradiciones y religiosidades y cosas, pero eso no significa que yo esté rendido al Señor, claro, ¿verdad? La vida, y eso es lo que vivíamos como incrédulos, ¿no? Hacemos un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza, un Dios cómodo, a nuestra medida, pero es una imagen. Al fin y al cabo, aunque no tengas un muñequito de vidrio o lo que sea, es un ídolo, ¿verdad? Es un Dios falso. Y precisamente la esencia de la salvación es lo contrario a esto. La esencia de la salvación implica rendición. Yo me rindo al Señor. Antes era solamente leal a mis convicciones y a lo que yo pensaba y a lo que yo creía y a mis deseos, ¿no? Pero en Cristo, cuando yo veo la cruz del Calvario, cuando yo veo el Evangelio, ¿verdad? Me rindo a Él. Es una bancarrota moral y espiritual, ¿verdad? Es reconocer, yo no soy Dios, ¿verdad? Yo solamente soy una creación del Dios Todopoderoso y blasfemé al que tiene en sus manos mi vida. Él es ahora el dueño y Señor. Siempre lo ha sido, pero hoy lo reconozco. Él ahora va a gobernar mi vida. Antes me honraba, me obedecía, me adoraba a mí mismo. Hoy le voy a adorar, voy a obedecerle a Él. Mis recursos, todo lo que tengo va a ser para Él, ¿verdad? Porque yo estaba muerto. Era merecedor de su ira y Él me dio vida. Sí. Yo sé que le deshonré y entonces ahora sé que solamente hay un Dios y ese Dios no soy yo. Sí, exactamente. Ese es el señorío. En eso consiste el rendir tu vida y tu voluntad a Cristo. Así es. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando de este tema tan importante como cada tema que nos trae la Escritura, ¿verdad? Y estamos hablando del señorío de Cristo, ¿no? Cómo es la esencia de la salvación, ¿verdad? La esencia de la salvación, vemos que el resultado de la salvación debe ser santificación, debe ser el haber roto con el pecado. Hoy el cristiano puede decir no al pecado porque tiene en sus manos la victoria.
Antes no había victoria. Y la libertad de elección, ¿no? Ya ahora ya no eres arrastrado, ya ahora tienes la libertad de elección. Así es, y hay precisamente victoria sobre nuestro pecado. La segunda es esto, ¿verdad? Estos hombres niegan al único y soberano Dios y a Jesucristo, ¿verdad? Es decir, no están unidos a la vida, no se han rendido al Señor, ¿no? Y estábamos hablando de esto, ¿no? Que la esencia de la salvación es rendición, derrota, bancarrota moral y espiritual, reconocer que yo no soy el Dios de mi vida, el Dios es Él, ¿verdad? Lo que estás viendo hoy en día es precisamente una rebelión total, hostilidad contra Dios. Lo ves en cada área, ¿verdad? Política, educación, en deportes, en lo que es entretenimiento. Todo esto ves una hostilidad terrible en contra de Dios, ¿verdad? Es decir, aléjate de nosotros, Dios, porque yo voy a hacer mi propia vida. O sea, como si nosotros pudiéramos sostener nuestra propia vida, claro. Como si pudiéramos sostener la rotación de la tierra, claro. O sea, el latir de nuestro corazón, la energía que eso está en las manos del dueño y Señor. Y no es la evolución, que es un mito. Ni siquiera es ciencia, es un mito eso, ¿verdad? Sino el Dios eterno y esta es la actitud del incrédulo. La actitud del incrédulo es: no hay Dios. Dice el necio en su corazón, Salmo 100, no hay Dios. ¿Verdad? Sin embargo, el Señor cuando viene a nuestras vidas, nosotros le damos el control de nuestras vidas, porque estábamos muertos, porque éramos merecedores de su ira, de la condenación, porque de pronto el Espíritu Santo nos hace ver cómo lo deshonramos con esta hostilidad malvada, porque no teníamos por qué. Cuando Dios estaba haciendo salir su sol sobre buenos y malos, cuando nos dio nuestros sentidos para disfrutar la vida y nosotros los utilizamos para deshonrarlo a Él y deshonrar nuestros propios cuerpos, sí, ¿verdad? Cuando nos dio salvación, gracia, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y en lugar de darnos nuestro merecido, nos llena de bendiciones. Y entonces este señorío de Cristo viene porque sabemos que le pertenecemos y podemos decir lo que dice Pablo en Gálatas: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Y hoy somos sus siervos, esclavos por voluntad propia, lo que leíamos hace ratito. ¿Por qué crees que la Biblia dice bienaventurados los mansos de corazón, los mansos, ¿verdad? Porque ellos heredarán el reino, ¿verdad? Entonces, un hijo de Dios le ha cedido el control de su vida y todo lo que tiene al único verdadero Dios y Señor. O al menos esa es nuestra batalla diaria, ¿no? Claro. Nuestra batalla diaria es estarle rindiendo constantemente cada día de nuestra vida. Claro, te repito, no somos perfectos, estamos muy lejos de serlo, al contrario, pero allá hay una batalla en nuestros corazones. Antes estábamos esclavizados a eso, hoy tenemos esta libertad. Y lo que nos está diciendo que estas personas como esencia tienen esto, ¿verdad? Siguen esclavas de sus pasiones y deseos. Pueden mostrar una apariencia de piedad con cosas externas, pero acuérdate, esas cosas externas, esa religiosidad, esas tradiciones, esas cosas religiosas externas no son espiritualidad. Dios no las acepta como espiritualidad. Una persona espiritual es aquella que se parece a Cristo, es aquella que tiene el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, ¿verdad? Una persona espiritual es aquella que manifiesta el carácter de Jesucristo. Dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Aquella que ama la justicia, que ama la misericordia, que sirve, ¿verdad? Que sobre todo es caracterizada por el amor, ¿verdad? Juan nos habló de esto. El falso creyente no ama, no conoce el amor, se ama a sí mismo, así como estas personas, ¿verdad? Y lo que nos dice Juan es esto, que estas personas viven para sí mismas, por lo tanto rechazan al Dios vivo en lo profundo, en su corazón. Rechazan a Jesucristo porque no le dan la posición que le corresponde, ¿no? Sí, qué interesante lo que estás diciendo en cuanto a que no le dan la posición. Pues sí, porque ellos siguen siendo señores de su vida, ¿no? Ellos siguen siendo señores de su vida, ellos siguen eligiendo qué está bien, qué está mal, se rigen bajo sus propias convicciones. Así es. Y bueno, este es el punto, ¿no? Y por eso es importantísimo a la iglesia local. Por eso es importantísimo que tengas una iglesia donde se predica la Biblia. Claro. Donde se habla, donde se pone la luz al punto. No es suficiente. Ahorita un gran problema que tiene la iglesia es que, como lo dice también ahí en Timoteo, que se amontonan las personas maestros para escuchar lo que quieren oír, para que rasquen el oído. Cuidado con eso. No necesitas que te rasquen el oído. No necesitas que te digan lo que quieres oír. Si estás en esa situación, necesitas ir más allá. Tú no quieres
volvemos otra vez a la ilustración del doctor, ¿verdad? Sí. Si tú vas enfermo de un cáncer que quizá a lo mejor no se ve todavía, pero que ahí está y que va a avanzar y que va a comer tu vida, ¿verdad? Va a comenzar, si es un cáncer del dedo chiquito de tu pie y avanza, te puede matar todo, ¿no? Sí, claro. Pero tú no quieres ir con un doctor a que te diga, usted no tiene nada, usted está sano, viva la vida, sea feliz, ni se preocupe por nada, y que te siga avanzando ese cáncer hasta que te coma. No quieres eso, tú quieres un doctor que te diga, sabe que tiene cáncer y es muy serio lo que tiene, así es de que vamos a hacer esto y esto porque vamos a salvar su vida. Es más, le vamos a salvar ese dedo chiquito para que no se lo tenga que cortar, ¿no? Claro. Eso es lo que deseas. Sí. Eso es lo que, no muchas veces lo que deseas, porque a todos nos asusta una cuestión así, pero es lo que necesitas. ¿Y qué prefieres? ¿Verdad? Que te estén diciendo lo que quieres oír o que escuches lo que necesitas. Eso es importante. Busca ese tipo de cosas, busca ese tipo de iglesia. Busca una iglesia donde te digan la verdad y te hablen conforme a la Escritura, con misericordia, ¿verdad? Claro, con amor, pero con verdad. Y es importante, estando en una de estas iglesias, el poder rendir cuentas, ¿verdad? El ser transparente, el que te puedan ver tu vida, ¿verdad? No que seas uno en la iglesia y otro en tu trabajo y otro en tu casa, ¿verdad? Que el único lugar donde seas respetado es en la iglesia porque ya te dieron tus títulos, porque ya te dijeron el pastor de quién sabe qué y el hermano siervo de quién sabe qué, y en tu casa te estás perdiendo el respeto de tus hijos, en tu trabajo tienes todos los apodos que puedas tener porque realmente la gente dice, ¿y este que es cristiano? ¿Me explico? Eso es lo que necesitamos. Manifestar el fruto de la santificación en la iglesia local y poder, no para estarnos juzgando y condenando. Ahí es donde la Biblia dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿A qué se refiere? A que manifiestes una sentencia de condenación. Tú no eres juez de ese tipo. Tú y yo estamos para discernir, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es malo. Y es importante estar en eso. Entonces son algunas preguntas importantes. ¿Cómo está tu vida? Son preguntas de aplicación. Claro. ¿Qué lugar ocupa Jesucristo o Dios en ella? ¿Quién es el rey en tu vida? Para que tomes tus decisiones. Claro, se me ocurre otra pregunta de aplicación. ¿La palabra de Dios para ti es un espejo? ¿Te trae constantemente arrepentimiento? ¿Te conduce constantemente a la confesión? Así es. Y tienes que pensar en eso. ¿Para quién tomas tus decisiones? Uh-huh. Tus pensamientos, ¿qué hay ahí? ¿Cuáles son tus metas? ¿Son tuyas o las de él? Porque todavía sigues a lo mejor trayéndole, Señor, aquí está, esto es lo que anhela mi corazón. Los sueños, esto? ¿no? Estos son mis sueños y por favor fírmalos y no se te ocurra hacer lo contrario porque me enojo y me voy y ya no vengo a la iglesia. Cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quién es el soberano y Señor en tu vida? ¿Sigues siendo tú o es Jesucristo? ¿Te acuerdas cuando decías, entonces no digas que eres cristiano? Si el soberano soy yo, Chuy, entonces yo no soy cristiano, soy chuyano. Claro, ¿verdad? Claro. Si tu Señor eres tú misma, no eres cristiana, eres rociana, ¿verdad? Entonces es muy importante poder tener este deseo, ¿verdad? No ser como estos falsos maestros. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, tergiversando la gracia de nuestro Señor, convirtiendo la libertad en libertinaje, negando con sus actos que están ligados al único Dios y soberano Jesucristo, haciéndose señores de su propia vida, rebeldes a la verdad, no sujetos a Dios, fieles solamente a su perverso corazón. No seas este tipo de persona. Sí, así es. Tenemos que meditar concienzudamente en estas cosas y ver si hay alguna de estas cosas en nuestro corazón, porque hoy es el día en que el Señor puede extender su gracia, su misericordia, su perdón. Ahí está Cristo el abogado. Así es. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Esto es Esenciales. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, queremos cerrar este tema de hoy acerca del señorío de Cristo, ¿verdad? Como lo mencionábamos, qué importante es manifestar estas dos cosas, ¿verdad? Un creyente genuino manifiesta en primer lugar libertad de su pecado, ¿verdad? No está buscando la manera de justificarse y buscarle tres pies al gato y leyendo y sacando versos fuera de contexto y poniendo sus tradiciones por encima de la palabra de Dios, sino que en verdad se ha rendido al Señor. En verdad está disfrutando y está ejercitando esta libertad
que existe al haber venido a Cristo. Una de las cosas que yo más le agradezco a Dios es eso, ¿verdad? Si hay algo que en mi pasado me arrepiento, precisamente es de mi pecado, porque yo sé que ese pecado fue el que me llevó a la profundidad más terrible, a las tinieblas más espantosas, a destruir mi vida, a consumirla, a destruir mi familia, mis hijas, mi matrimonio, ¿verdad? Mi trabajo, todo lo que yo era. Eso es lo que hace el pecado en tu vida. Ese es tu mayor obstructor, ese es tu mayor enemigo. Y muchas veces es lo que más abrazamos. Y no lo debes de abrazar, esa es nuestra batalla diaria, ¿verdad? Y tú como cristiano debes de saberlo. La libertad en Cristo, el gozo de Cristo no se encuentra en que nunca te enfermes y en que tengas dinero y en que tengas comida, trabajo y sustento. Esas son cosas que busca el incrédulo porque piensa que en eso va a encontrar su plenitud. Ahora, Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan generoso, que nos protege, nos cuida, nos da lo que necesitamos. Dice la Biblia: no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sin embargo, aun cuando tienes esas cosas, puedes ser totalmente infeliz porque sigues preso. Sigues preso de tus maldades, sigues preso de aquello que no quieres soltar. Yo te invito en este día a que le entregues tu vida a Cristo. Te desafío a que sueltes esos ídolos, a que sueltes ese pecado y que le llames como lo que es el pecado. No le llames de ninguna, no le llames debilidad, no le llames, es que soy bipolar. O es que tú no conoces mi pasado. O es que tú no viste aquello. Tú no. Que dejes de justificarte, porque ese es el primer paso a la salvación. Lo que le llamamos confesión. Confesar, exhomologeo. Hablar una misma cosa con Dios, ¿verdad? Si Dios lo llama negro, tú lo llamas negro. No lo llamas gris ni verde. Ni dices, es que parece negro, pero es que no está negro. Lo que pasa es que en el barrio donde yo vivía y cuando yo estaba chiquito. No, deja de justificarte y reconoce: soy pecador y mi pecado me ha llevado a este punto. ¿Han otros pecado contra mí? Sí, y me ha lastimado, pero yo no le paré, sino que yo me desquité y yo pequé más contra Dios y pequé contra otros. Ese es el primer paso para poderle dar el señorío de Cristo a tu vida una vez más y para poder disfrutar esta libertad. Lo primero que necesitas es confesar, dejarte de justificar y dejar de echarle la culpa a todos los demás. No el pastor, esos chismosos de la iglesia. No, es dejar de justificarte y decir: yo soy culpable, Señor. Mis pecados hicieron separación entre tú y yo. Y Dios, merezco la condenación. Merezco toda tu ira sobre mí. Lo reconozco, lo creo, Señor. Y sé que no puedo hacer nada por mí mismo. No puedo traerte nada. Soy un trapo sucio. No puedo lavar con un trapo sucio una mesa sucia. La ensucio peor. Y yo reconozco que tú fuiste a la cruz del Calvario por mí. El siguiente paso, después de confesar, es arrepentirte, que es un cambio de mente, ¿verdad? Ya reconociste esto, ahora cambia eso en tu corazón, en tu mente. Cambia el chip, cambia el software, ¿verdad? De tu mente y de tu corazón, y pon esto y dale la espalda a tus pecados y comienza a caminar hacia Cristo. Y comienza ahora sí en esta confesión y en este arrepentimiento diciendo: Señor, tú fuiste a morir, te descuartizaron literalmente en esa cruz en mi lugar. Yo merecía eso. No solamente moriste por mí en la cruz del Calvario, resucitaste al tercer día. Es decir, venciste todos los efectos de ese pecado que yo merecía sobre mí mismo. En primer lugar, la condenación eterna. En segundo lugar, rompiste las cadenas y hoy puedo ser libre en ti. Has roto esas cadenas y soy libre en ti, Señor. Creo que tú venciste al poder del pecado en mí. Creo que tú venciste la muerte. Yo creo que voy a vivir eternamente ahora en tu presencia, porque antes iba a vivir eternamente, pero para la condenación. Y yo creo que hoy, porque tú resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre, yo puedo vivir juntamente contigo. Lo creo, Señor. Creo que tú estás a la diestra del Padre. Creo que vendrás con gloria por mí. Creo que me recogerás para contigo y estaré contigo por la eternidad. Y creo en tu perdón. Creo en tu misericordia. Creo en tu gracia. Creo que la has derramado en mí, en Cristo Jesús. Solamente pídeselo y díselo con tu corazón. Díselo: Señor Jesucristo, en este día me rindo ante ti, Señor. Y quiero hacerte el Señor de mi vida.
Señor, decido hacerte el Señor de mi vida. Creo que tú vives, fuiste a esa cruz, moriste por mí, pero resucitaste. Dame vida eterna, permíteme conocerte. Quiero ser tuyo, hazme una nueva criatura. Renueva mis pensamientos, renueva mi corazón, renueva mi vida y muéstrame cómo hoy puedo ser libre, Señor. Libre de adicciones, libre de temor, libre de lujuria, libre de envidia, libre de codicia, libre de aborrecimiento y odio, Señor. Hazme libre el día de hoy, Padre. Concédeme tu amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y si tú hiciste esta decisión, si tú has hecho esta oración, son 3 cosas importantísimas las que tienes que hacer. La primera es leer la palabra de Dios. Si tienes una Biblia, abre tu Biblia, comienza a leerla. Ora, que fue lo que hicimos en ese momento, es hablar con Dios. Y algo que es esencial, congrégate. Busca una iglesia en donde se predique la palabra de Dios y congrégate. Sé fiel congregándote. Recuerda, estas 3 cosas son esenciales para un creyente. Así es, acuérdate, Señor de Cristo, libertad del pecado. Y estuvimos hablando de eso. El día de mañana y en esta semana vamos a seguir hablando ahora de un ejemplo maravilloso acerca del pueblo de Dios, acerca de Sodoma y Gomorra y acerca de los ángeles apóstatas. Podemos ver todo esto y vamos a ver el camino que te puede llevar a la apostasía. Así es de que no te lo pierdas. Y bueno, queremos darle gracias a nuestros sponsors. Sí, Omega Insurance, que está en 2 locaciones, en el 673 de Avon Road y en el 285 de Getwell Road. Recuerda, ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Acércate para cualquier necesidad de seguro. Y este sábado tenemos un evento bien importante. Así es, este sábado vamos a estar predicando el Evangelio. Vamos a llevar carteles y si es posible, ¿verdad? Con la sana distancia y todo esto, vamos a estar predicando el Evangelio persona a persona. Yo voy a estar con una bocinita hablando y predicando el Evangelio ahí en un semáforo. Vamos a estar en Mendenhall y Sommer. Mendenhall y Sommer. Ahí, por ahí nos vamos a estacionar a un lado de una tienda mexicana que está por ahí. Así es de que tú te puedes llegar con nosotros. 10 de la mañana es la cita. Ven, vamos a predicar el Evangelio con denuedo, que significa con autoridad, con valor, sabiendo que el Señor nos traerá victoria, y vamos a hablar de un evangelio maravilloso. Sábado 10 de la mañana, Sommer y Mendenhall. Sommer y Mendenhall, 10 de la mañana, ahí te esperamos. Y pues bueno, recuerda, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, nos reunimos todos los domingos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Tenemos una hermosa iglesia para niños, así es de que por favor trae a tus niños. Es importante que ellos comiencen desde chiquitos a atesorar la palabra de Dios en sus corazones. Ahí en esta iglesia para niños, Calvary Kids, están enseñando a los maestros igual, verso por verso, libro por libro, buscando con los niños el corazón de Dios. Así es, te esperamos este domingo 1 de la tarde a nuestra iglesia. Y bueno, te damos muchas gracias por haberte reunido con nosotros. Hoy vamos a seguir con esenciales en estas semanas y vamos a estar hablando de esta carta de Judas. Y bueno, mientras tanto, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Para todos esto es esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.